Buenos días, hoy es lunes 9 de marzo de 2020, segundo del tiempo de Cuaresma. Soy el padre John Miquel de Arza Blanco, monje del monasterio del Verbo Encarnado, San Rafael, Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. La medida con que midamos se usará también para nosotros. Es esta una regla de oro que recorre de diversas formas y con variados colores las páginas sagradas. Perdonad y seréis perdonados. Sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia. Y esto es una bienaventuranza proclamada por nuestro Señor. Es también aquella parábola del siervo sin entrañas, que habiendo sido perdonado en mucho, no perdonó, sin embargo, a quien le debía muy poco, y esto le mereció un severo castigo. Tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, nos advierte el apóstol Santiago. Y también en el Antiguo Testamento leemos en el Eclesiástico: perdona a tu prójimo el agravio y en cuanto lo pidas te serán perdonados tus pecados. Es decir, cosecharemos aquello que habremos sembrado. Y la semana pasada escuchábamos lo mismo en el Padre Nuestro: perdona como nosotros perdonamos. Y esto es lo único que se nos exige en la oración del Señor. Es el sello de la autenticidad de nuestras palabras. Ya hemos perdonado, ahora nos presentamos delante de Dios, nuestro Padre, y pedimos perdón. Cierto, somos inmensamente pecadores y no podemos hacer muchas cosas, pero esto lo podemos hacer: perdonar al que nos ofende. Qué consuelo, queridos hermanos, el saber que el ser perdonados por Dios depende, en cierto modo, de nosotros, de nuestro perdón, y está al alcance de nuestras manos. Y al mismo tiempo, qué terrible responsabilidad, porque somos duros de corazón y tardos para perdonar las injurias. ¿Qué peso tiene ese como nosotros? ¿Qué decisiva es esa medida que usemos? Fijémonos que el perdón no es solo condición para ser perdonados, sino es condición de toda nuestra relación con el Dios de infinita majestad, es decir, con la religión, con el ponernos delante de Dios. No podemos rendir culto al Altísimo, adorarlo, presentarle nuestras ofrendas ante el altar, si primero no nos hemos reconciliado con el hermano, es decir, si no hemos perdonado. Ni siquiera podemos orar como conviene. Cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. ¿Acaso podemos recibir el perdón de nuestros pecados en la confesión si guardamos rencor y no hemos perdonado de corazón a los que nos han ofendido? Ciertamente que no. Por lo tanto, debemos perdonar para ser perdonados, dar para recibir una buena medida, apretada, sacudida, desbordante, porque la medida con que midamos se usará para nosotros. Y ese es el sentido de las palabras de Jesús. No se trata de algo cuantitativo, matemático, exacto. Doy 2, recibiré 2. Perdono 3 y en 3 seré perdonado. No. La medida es el perdonar mismo o el no perdonar, el dar o no, el hacer misericordia y, cosa terrible, el no hacerla. No se nos dice, como nota Teofilacto, se os dará la misma medida, sino en la misma medida.
Dios hará bien al que hizo bien, lo cual significa ser medido con la misma medida. Pero fijémonos que dice además que Dios dará de manera sobreabundante, porque hará 1000 veces más de bien que aquel que hacemos nosotros. Lo que nosotros ofrecemos, en efecto, no es nada en comparación con lo que Dios nos ha de dar, para bien o para mal. De aquí que se nos prometa una medida sobreabundante. El premio es desproporcionado, lo mismo que el perdón que recibimos es desproporcionado en comparación con el que hemos dado a los demás. Es por eso que Santa Teresa de Jesús se admiraba al considerar esas palabras del Padre Nuestro: perdona como nosotros perdonamos. Cosa es esta, hermanas, para que miremos mucho en ella, que una cosa tan grave y de tanta importancia como que nos perdone nuestro Señor nuestras culpas que merecían fuego eterno, se nos perdone con tan baja cosa como es que perdonemos. ¡Qué consuelo! Pero al mismo tiempo, qué terrible responsabilidad. Hay quien estima que alguna ofensa o injuria recibida es imperdonable. Esto no tiene perdón, esto es demasiado, dice. Incluso algunos invocan al mismo Dios para apoyar su falta de perdón. Lo que ha hecho éste no tiene perdón de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Quieres ser perdonado y tú no perdonas? Necio, ¿no sabes que al cerrar al otro tus entrañas, cierras al mismo tiempo las inmensas compuertas de la misericordia divina para ti mismo? Deja tu orgullo y tus puntillos de honra, que de tu perdón dependerá la vida eterna, pues así se hará contigo con la misma medida. Por eso, puesto que seremos medidos con la misma vara con que midamos, más que misericordia y perdón, deberíamos pedir un corazón de carne, un corazón misericordioso, para que en el día del juicio nos hallemos con entera paz y confianza y seamos presentados de la mano de la Virgen María, para que se nos diga aquel día: tus pecados han sido muy grandes y muy numerosas tus ofensas, pero has demostrado mucho amor y has perdonado los agravios. Por eso yo te digo, bendito de mi Padre, recibe una buena medida, apretada, sacudida, desbordante. Entra en el seno de mi infinita misericordia. Que así sea.